según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo había prometido. Por lo cual también de uno solo y ya marcado por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de las playas. Por la fe murieron todos, sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos, y confesándose peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podían volver a ella. Por el contrario, aspiraban a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues le tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, respecto del cual se le había dicho: por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios, aún para resucitarlo de entre los muertos, por eso lo recobró como símbolo. Por la fe bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe Jacob moribundo bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado en el extremo de su bastón. Por la fe José al final de la vida evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto de sus huesos. Por la fe Moisés recién nacido fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a sus primogénitos. Por la fe atravesaron el mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios al intentarlo se ahogaron. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeado durante 7 días. Por la fe la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos enemigos. Es palabra de Dios. La enseñanza que vamos a desarrollar en esta hora tiene por nombre Aumenta mi fe. Este pasaje que acabamos de proclamar de la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, nos pone de manifiesto cuál es el significado práctico de la fe, sobre todo eso. Y nosotros podemos encontrar
en los dos últimos versículos que hemos proclamado, en el versículo 33 y en el versículo 34, una especie de conclusión de todo lo que hemos leído. Dice, todas las personas que se han mencionado, por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Esta conclusión que nosotros acabamos de leer nos muestra algo que es muy importante. La fe y las obras tienen que ir de la mano. Es lo primero que debemos comprender de toda esta enseñanza. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, estamos hablando en el campo de lo subjetivo. Estamos hablando de la dimensión subjetiva del ser humano. Estamos hablando de la parte psicológica. Decir yo tengo fe, ¿es medible hacia afuera? No. Decir yo tengo fe, yo tengo una experiencia de fe, entra más al campo de lo personal. Pero exteriormente la fe se tiene que ver en las obras, en lo que tú y yo hacemos a diario, en cómo tú y yo reaccionamos frente a las enfermedades, en cómo tú y yo reaccionamos frente a las tribulaciones, en cómo tú y yo reaccionamos frente a toda adversidad. Ahí se nota si realmente nuestra fe es congruente a lo que nosotros proclamamos. Exteriormente, los problemas de nuestra vida nos dicen interiormente cómo está nuestra fe. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿cómo está tu fe? De acuerdo a cómo estás respondiendo a los problemas que tienes en la vida. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos vosotros mismos si os mantenéis en la fe. Poneos a prueba a vosotros mismos. Porque decir yo creo en Dios, yo le creo al Señor, no es lo mismo cuando enfrentamos las tribulaciones de la vida. Incluso el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el versículo 32, dice una gran diferencia entre los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Dice en Mateo 6:32 que los que no conocen a Dios viven con preocupaciones. ¿Cómo son los que no conocen a Dios? Tú no vives con preocupaciones, ¿cierto? Porque dice que aquellos que conocen a Dios saben que Dios va a proveer a cada una de sus necesidades. Entonces, como te digo, el objetivo de este taller, más que dar algún tipo de definición teológica, que sería bueno también darlo, pero queremos nosotros principalmente centrarnos en lo que es la fe práctica, porque hay gente en la iglesia que tiene una fe pasiva y hay otros que pueden tener una fe activa. Eso ya lo voy a explicar al final. Por eso es importante esta primera enseñanza que es nuestro punto de partida. ¿Cómo se llama? Aumenta mi fe. Muy bien, entonces a partir de este momento vamos a examinar la fe nuestra. Y por eso es que hemos utilizado el pasaje de los Hebreos, la carta de los Hebreos, el capítulo 11, porque es un himno a la fe. Y lo primero que aquí se nos dice de estas 4 cosas que vamos a enseñar de la carta de los Hebreos respecto a la fe, lo primero que se nos dice lo encontramos en el versículo 1. Definición de qué es la fe. Primer punto que vamos a desarrollar. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11:1. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Dicho de otra forma, mi fe garantiza que yo voy a recibir aquello que de Dios espero. Es decir, aquello que mi corazón ha anhelado, aquello que en mi oración he pedido. Mi fe es el medio que garantiza que eso que yo he pedido se va a concretizar, que el Señor me lo va a dar. Esto es lo primero que se nos dice aquí respecto a la fe. Para que nosotros podamos entender bien esta definición, vamos a apoyarnos en algo que es importante. La fe, tener fe implica 3 cosas. 1,
creer que Dios existe, creer en Dios. Número 2, creerle a Dios, es decir, creer en la palabra que Él nos ha revelado. Y número 3, creer que Dios va a obrar. Escucha bien el verbo y el tiempo en el que está. Va a obrar de forma eficaz en mi vida. ¿Esto de dónde nosotros lo estamos sacando? De Marcos capítulo 11, el versículo 20. Al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordando, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Vamos a explicar, esta es la segunda parte de lo que sucedió en la higuera. Pasó Jesucristo y ve que la higuera estaba seca porque no era tiempo de higo. Y se acercó a querer sacar fruto. ¿Sabía Jesús que no era tiempo de fruto? Sí lo sabía. ¿Pero por qué lo hizo? Quería darle una enseñanza respecto a la fe a sus apóstoles. Y este pasaje es importante. De aquí el Señor quiere hablarnos respecto a la fe que Él espera de cada uno de nosotros como creyentes. No es coincidencia que el Señor pasara por ahí, no viera fruto y maldijera la higuera. Dice aquí importante este versículo 21. Pedro, recordando lo que Jesús había hecho, le dice. Es decir, la enseñanza parte al momento de que Pedro le dice al Señor: Señor, mira, la higuera que tú has maldecido se ha secado hasta la raíz. Este momento es aprovechado por Jesús para enseñar lo referente a la fe. Y dice en el versículo 22, tened fe en Dios. Lo primero que hemos dicho, el tener fe, ¿qué significa? Creer en Dios, creer en su existencia, creer que existe. Aunque quizás para ti esto sea sencillo, hay otras personas que no creen en Dios. Hay otras personas que piensan que Dios no existe, por la sencilla razón que no lo han visto. Y por la sencilla razón que aún no han tenido una experiencia profunda de la fe. Entonces este es el primer punto en lo referente a la fe. Tener fe en Dios, creer en su existencia. El segundo punto se nos da en el versículo 23. Yo os aseguro. ¿Qué creen que significa eso? Se está dando una promesa, ¿cierto? Claro, yo te garantizo, yo te estoy garantizando algo. Tú que crees en Dios, yo te garantizo. El Señor está empeñando su palabra. En Números 23, 19 dice que Dios no es hijo de hombre para prometer y no cumplir. Dios no es hombre para prometer y no cumplir, hermano. Él no se echa atrás después de que Él ha prometido. Entonces acá dice: yo os aseguro. ¿Qué nos garantiza el Señor? Que si tenemos fe en Dios, va a suceder lo que dice a continuación. Esto es lo que nos asegura Jesús. Nuevamente te repito, si tenemos fe en Dios, va a suceder lo que a continuación dice. Que quien diga este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que cree que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Aquí vemos la tercera parte. Creer que Dios va a obrar, que Dios efectivamente puede obrar en mi vida, que Dios va a obrar de forma eficaz a través de mi oración. Cuando nosotros estamos señalando qué es la fe, estamos tratando de analizarlo desde un punto de vista carismático, que es lo que nos interesa, una fe práctica. Mi fe, estamos diciendo que nuestra fe garantiza que Dios va a dar aquello que de Dios esperamos. Y aquí estamos nosotros tratando de explicar lo que implica tener fe. En primer lugar, creer en la existencia de Dios. Jesús le respondió: tened fe en Dios. Yo os aseguro, esta es la segunda cuestión, aferrarnos a su palabra, las promesas que Él nos ha dado. Diga a este monte, quítate y arrójate al mar, no vacile en su corazón, sino que cree que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Fíjate en lo siguiente, cuando nosotros oramos, lo que nos está diciendo el Señor, explicado de una manera más digerida y más sencilla, dice aquí la palabra que cuando nosotros oramos, en el momento que vayamos a orar, debemos creer en Dios. Y no solamente creer en su existencia, sino que este Dios que existe me escucha. Lo primero,
Creer que este Dios que existe me está escuchando, me está oyendo. En segundo lugar, dice que Él me lo asegura por su palabra. Es decir, su palabra me garantiza que Dios me escucha, y si Dios me escucha, también me responde. Este Dios que escucha es un Dios que responde, y el Señor nos asegura. Y aquí viene la parte en la que solemos a veces tener problemas nosotros, en creer que Dios va a obrar de forma eficaz en nuestra vida. En esta parte el Señor dice, todo lo que pidan en la oración, que para que se dé, ¿cuál es el requisito previo? Crea que va a suceder lo que dice. Yo te pregunto, cuando tú oras, ¿crees que va a suceder lo que tú dices? Ese es el problema. No es que Dios no responda a las oraciones, es que a veces nosotros de arranque pensamos, ¿estaré orando bien? ¿Me va a escuchar? Entonces tenemos problema ¿a qué nivel? El primer punto, no creo en Dios. No creo en Dios. ¿Dios existe o no? Sí. Y si existe, ¿es real o no? Sí. ¿Tan real como cuando yo hablo contigo o no? Sí. ¿Y qué crees que significa eso? Así de real es tu Dios. Tú hablas y Él te contesta. Entonces hay gente que a este primer nivel tiene problemas en su fe. Todo cuando pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Tú tienes que, en el momento que oras, ¿creer qué cosa? ¿Creer qué cosa? Que Dios ya ha contestado tu oración. Que Dios ya la ha contestado. Por eso te digo, tu fe va a materializar aquello que has hecho en tu oración. Esta parte es necesario que la comprendas para que entiendas después todo el taller. Es necesario que lo comprendas. Algo más que tenemos que decir respecto a la fe, sobre qué es la fe. La fe es un don sobrenatural que hemos recibido en el bautismo. Todos acá tienen fe, salvo si alguien no estuviera bautizado. Todos tenemos el don de la fe. Todos lo tenemos. La palabra de Dios nos dice en la carta de los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3, que el Señor a cada cual le ha dado una medida de fe. A todos nos la ha dado. Pero es importante que entiendas esto. Todo lo que Dios nos lo da, no nos lo da en semilla. No nos lo da ya desarrollado. Todo lo que nos nos lo da en semilla. El punto es, a través de mi trabajo espiritual, yo puedo lograr de que esa fe sea fructífera, de que esa fe dé fruto, o puedo simplemente hacer de que esa fe se quede estancada. Todos tenemos fe, mas no todos la tenemos ejercitada. Esto es importante. Todos tenemos fe, mas no todos la tenemos ejercitada. Entonces, cuando alguien diga, hermano, yo no tengo fe, ¿qué hacemos con esa persona? Le metemos un cocacho. No tengo fe, hermano, su cocacho. Mentira, dile. Dile, eso es una mentira. Porque Romanos 12:3 dice que Dios otorgó a cada cual una medida de fe. El problema es que no la has trabajado. No la has trabajado. Entonces, hasta aquí, claro, ¿qué es la fe? Muy bien, este es el primer punto de la carta de los Hebreos que podemos nosotros enseñar en este momento. Segunda cuestión de la carta de los Hebreos. No solo se nos habla qué es la fe, sino se nos dice para qué es necesaria la fe. Segunda cuestión, ¿para qué es necesaria la fe? En el versículo 6 se nos da la razón de por qué la fe es necesaria para todos nosotros. Dice, ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe. ¿Te acuerdas el primer requisito que dijimos? ¿Qué es tener fe? Creer en la existencia de Dios, que existe y que recompensa a los que le buscan. Esto es precioso, vamos a explicarlo punto por punto. Hay dos cosas en este versículo 6. La primera es,
Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios, hermano? Por algo muy sencillo. Y esto lo tocamos en el taller sobre sanación de los miedos. Los proyectos de Dios no se pueden realizar en el corazón de un hombre o de una mujer cobarde. Esto es importante que lo comprendas. Los proyectos de Dios no se pueden realizar en el corazón de un hombre o de una mujer cobarde. No porque Dios no quiera, sino porque la persona cobarde siempre se va a echar atrás cuando Dios le vaya a pedir más. Siempre va a buscar la comodidad, nunca va a luchar, va a ser conformista. ¿Cuántos hermanos acá, porque no han alcanzado en su oración lo que esperaban, han dejado de orar? Esos son cobardes. Yo conozco así mucha gente que ha dejado de orar porque simplemente no encontró lo que esperaba y sencillamente pues se ha apagado el espíritu en estas personas. Entonces, importante es esto. Para sustentar lo que estamos diciendo, en la misma carta de los Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 36 al 39. Escucha bien, ¿eh? Hebreos 10, 36, 39. Tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe. ¿Cómo va a vivir el justo? Por la fe. Mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para salvación del alma. ¿Por qué algunos no entraron a la tierra prometida? Porque eran cobardes. Porque tenían miedo de enfrentar a los pueblos vecinos. Porque eran cobardes, no confiaban en Dios. Entonces aquí la palabra nos dice que para cumplir la voluntad de Dios nos es necesaria la fe. Y el versículo 38 de Hebreos 10 que acabamos de leer dice: mi justo vivirá por la fe. ¿Qué significa eso de mi justo? La persona que ha recibido la salvación de Jesús. La persona que ha sido salva por Jesucristo. Dice, esa persona que yo he arrancado de las tinieblas, esa persona que yo he santificado, esa persona que le he dado una vida nueva, esa persona tiene que vivir por la fe en mí, creyéndole a Él. Aquí estamos hablando del segundo punto. Creerle por la fe en mí. Lo que significa que cuando yo leo las Escrituras y veo que la palabra me invita a orar y yo no oro, ¿estoy desarrollando la fe? Al contrario, le estoy aletargando. Si cuando la palabra me dice que debo perdonar y yo no perdono, ¿voy a desarrollar la fe? Es decir, mi vida se tiene que alinear a lo que dice la palabra de Dios. Mi vida se tiene que alinear a eso para hacer la voluntad de Dios. Porque hay gente que quiere vivir a su manera. Hay gente que quiere vivir según sus criterios. Por eso la raíz del pecado siempre es eso, la independencia de Dios, la independencia del hombre respecto a Dios. El fondo del pecado siempre va a ser eso, la independencia del hombre respecto a Dios. El hombre quiere vivir su vida a su manera y contar con Dios nada más para que le bendiga sus cosas. Hay gente que me dice, hermano, yo he orado y he pedido conforme dice la palabra y nada ha sucedido. Aquí viene el examen de la fe del que hemos empezado de 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5. Yo le preguntaba a esa persona, hermanito, tú que le estás pidiendo al Señor tanto de acuerdo a las promesas de Dios, ¿estás cumpliendo esta parte? ¿Perdonar? ¿Estás cumpliendo esta otra parte de orar? ¿Estás cumpliendo esta otra parte de santificar las fiestas? ¿Estás cumpliendo esta otra parte de vivir de manera sacramentada? ¿Estás cumpliendo esta parte en tu relación con tu familia? El hermano se quedó callado. Por algo muy sencillo. Yo no le puedo exigir al Señor que cumpla una promesa conmigo si yo no cumplo lo otro. ¿Es lo lógico o no? Tú tienes el derecho a reclamar las promesas, pero tienes el deber de cumplir la palabra. Y tienen que ir las dos cosas de la mano. Si tú eres hijo de Dios, vive como hijo. Y ahí el Señor dirá, hijo mío, todo lo mío es tuyo. Pero si tú no vives como hijo, ¿cómo el Padre te va a dar lo que tanto le pides? Por eso hay gente que no recibe de Dios.
Por eso es que hay gente que su vida no cambia, porque solamente quiere que Dios lo bendiga. Bendíceme, Señor, pero no se convierten. Y ojo, con lo que te voy a dar, es un principio espiritual por el cual se van a mover todas las cosas. Así como hay leyes, explico siempre esto, como hay leyes físicas, también hay leyes espirituales. Las leyes físicas sostienen el mundo material, ¿cierto? Y las leyes espirituales sostienen el mundo espiritual. Y hay un principio espiritual que está en Mateo 6:33 que a mucha gente lo pasa desapercibido. Busquen primero el reino de Dios. ¿Qué dice después? Practiquen su justicia y todo vendrá por añadidura. Y aquí la palabra dice, mi justo vivirá por la fe. Entonces, si yo le creo a Dios, si yo creo en Dios, yo creo en sus promesas, debo necesariamente también creer en esa. En donde Él me dice, primero, antes de darte tanto lo que me pides, primero búscame. Primero anda a orar y búscame. Primero búscame en la palabra. Cuando tú me salgas al encuentro, me encontrarás. Y después de eso dice, después de que tú te encuentres conmigo, pone en práctica la justicia. ¿Qué significa esto de practicar la justicia de Dios? Hacer lo que como cristiano debo hacer. Debo perdonar. Me pegan en una mejilla, pongo la otra. Eso no significa que vamos a estar aguantando golpes. Hay que entender el sentido espiritual del versículo. Dice, el que te pegue en una mejilla, ponle la otra. ¿Qué está diciendo? No pelees con nadie. ¿Alguien te insulta? Quédate callado. ¿Alguien te humilla? Quédate callado. Porque el mal se vence a fuerza de bien. Amén. Hay personas que tienen fe pasiva. ¿Qué es la fe pasiva? La fe que no produce fruto. La persona que ora, no pasa nada. La persona que clama, no sucede nada. Esas personas tienen fe pasiva. Tienen fe, pero no está activada. Y no está activada por varias situaciones. Puede ser una situación de pecado, personas que tengan rencor, algún tipo de pecado, por eso no activan la fe. Personas que siguen en el pecado, por eso no la activan. O sea, cuando uno se separa del pecado, recién ahí la fe comienza a dar fruto. Puede ser también por algún tipo de trauma que puedan haber tenido. A veces las experiencias negativas de nuestra vida nos hacen creer que Dios no está con nosotros. El diablo las aprovecha para este fin, hacernos creer que Dios no nos escucha, hacernos creer que Dios no está con nosotros. Por eso, escúchame bien, lo que te ha pasado hasta el día de hoy, pasó. Si tú quieres que trabajar en tu fe, de aquí para adelante. Hoy aprendemos a trabajar en la fe. ¿Claros? Entonces, ¿cómo hacer crecer la fe? La carta de los Hebreos en el capítulo 12, capítulo más adelante, en el versículo 2 nos da la clave. Hebreos 12:2 dice, fijos los ojos en Jesús. ¿Qué nos dice? Donde se mueva Jesús, tú no dejas de mirarlo. Tú no dejas de mirarlo. Fijos los ojos en Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? Bajó de las aguas. ¿Tenía fe o no? Sí. Claro. Y aquí te explico la fe pasiva y la fe activa. Pedro fue el único que le dijo, si tú eres el Señor, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. ¿Por qué no se lo dijo Andrés, Juan, Santiago o Judas? Fe pasiva. La fe pasiva, ¿qué significa? Yo espero que Dios haga algo. La fe activa, ¿qué es? Yo provoco que Dios haga algo. Y esa es la fe que el Señor quiere, por eso te estoy hablando de una fe carismática. No te estoy hablando de una fe solo sapiencial. La fe pasiva, uno espera que Dios haga algo. La fe activa, uno provoca que Dios haga algo. Uno provoca el milagro. ¿Qué hizo la hemorroísa? Provocó el milagro. Lo provocó. ¿Qué hizo la fe de los 4 amigos que bajaron al paralítico? Provocaron el milagro. Entonces la fe pasiva es el que espera que le suceda. ¿Cuántos acá tienen fe pasiva? Ay, Señor, yo esperaba, yo creía. Hermano, provoca el milagro. Por eso dice la palabra, entiéndelo bien, ¿eh? Busca y hallarás. Llama a la puerta y se te abrirá. Pero primero que te dice, pide y recibe. Pero después de que pidas, ¿qué debes hacer? Sal a buscar. Después de que pidas, ¿qué debes hacer? Toca las puertas. No solo pidas. Hay gente que tiene fe pasiva, solo pide.
Yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, yo te pido, Señor. Como un amigo me decía, yo le estoy pidiendo al Señor trabajo. Yo le decía, hermanito, cuando yo pedía trabajo al día siguiente armaba como 25 currículums y volanteaba por todo Lima y no me llamaba nadie. Y una se me va a abrir. Y me dieron el trabajo que necesitaba. Trabajaba de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En un edificio en donde la gente iba a partir de la 1 de la tarde a ver los departamentos y yo tenía toda la mañana para estudiar la Biblia. Y así estuve, ¿eh? Ese trabajo me pagaban 500 soles de básico, pero vendiendo los departamentos cubría todas mis deudas. Terminaba a las 6 de la tarde para poder irme a un grupo de oración y para poder predicar. Los sábados trabajaba hasta la 1 y a veces podía pedir permiso en el trabajo para irme a un retiro. El Señor me dio más de lo que yo pedí. Entonces, Mateo 7 al 8, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se le abrirá. Porque todo aquel que pide, todo aquel que llame a la puerta, todo aquel hermano que salga en el nombre de Jesús a hacer algo, lo va a conseguir. Lo va a conseguir. Si yo comienzo a trabajar en mi matrimonio, primero en mi conversión, pero con miras a mi matrimonio, comienzo a cambiar mi carácter, me voy a un psicólogo, hago esto en fe, me preparo aquí, voy a charlas, voy a esto, y tú crees que va a ser el Señor, porque estás trabajando. Escúchame bien esta frasecita que un día a mí el Señor en oración me enseñó. Cuando Dios te ve haciendo lo que tú debes, Él hará por ti aquello que tú no puedes. Un día el Señor me dijo: Israel, cuando tú hagas lo que puedas, yo haré por ti aquello que no puedas. Por eso Dios nos tiene que ver haciendo lo que debemos, para que Él haga por nosotros lo que no podemos. ¿Claros hasta acá, hermanos? Importante entonces es comprender esto, para que la fe sea creciente. Entonces la carta de los Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: fijo los ojos en Jesús. Y partíamos del pasaje cuando Pedro camina en las aguas. Pedro, que tiene fe activa, provoca el milagro. No lo provocó ni Andrés, ni Santiago, ni Juan. Pedro provoca el milagro. Si tú eres el Señor, mándame ir a mí caminando sobre las aguas. Es decir, mira qué milagro ese. ¿Necesitaba Pedro caminar sobre las aguas? Es decir, es un milagro para la fe de Pedro. No, o sea, no es de sanación, no es liberación, no es multiplicación de panes, es para la fe de Pedro. Entonces hay muchos milagros cuando tú ores que van a ser para tu fe, para que se acrecienten, para que madures. Cuando Pedro baja a las aguas, ¿seguía la tempestad? ¿Qué le pidió Pedro? ¿Que se calmara la tempestad y que luego bajara a caminar sobre las aguas? ¿Qué le pidió? Solo caminar sobre las aguas, no pidió que se calmara la tempestad. Pedro, cuando baja de la barca mirando a Jesucristo que le dijo ven, en ese momento su fe se mantenía firme. En ese momento Pedro estaba realizando lo que es imposible. Es decir, su fe materializó lo que pidió en la oración. ¿Me entiendes lo que te digo? Su fe materializó lo que pidió en la oración. ¿Qué pidió? Hacer algo imposible. Caminar sobre las aguas. Y a continuación, ¿por qué se hunde? Porque comenzó a fijarse en otro lado, la tempestad, la bravedad del mar, y en ese momento dice, como Pedro comenzó a fijar su mirada en la tempestad, ¿apartó sus ojos de quién? ¿Quién era quien motivaba su fe? Como Pedro apartó su mirada y se fijó en eso, dice, le entró miedo, comenzó a dudar y se hundió. Pero esto nos sirve para explicar este versículo. Fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. ¿Qué es lo que hace Jesucristo en mí? Fuerte, ¿qué es lo que hace Jesucristo en nosotros? Inicia y consuma nuestra fe. ¿Y qué crees que significa eso? Tú mira al Señor en medio de tus problemas. Él es el que inicia la fe. Y cuando dice la palabra el que la consuma, significa que entre el inicio y el fin, ¿quién la va a mantener? Él. Si lo miramos a Él,
Para que la fe sea creciente, hermanos, tenemos que atravesar tribulaciones y en las tribulaciones aprender a mantener nuestra mirada en el Señor. Acá estamos hablando, si bien de una situación física, mirar fijamente al Señor, pero espiritualmente, ¿qué crees que significa eso? No apartarme de Él, no dejar de orar, no dejar de comulgar, no dejar su palabra, mantenerme en lo que he decidido comenzar a creer, que si Dios me ha llamado a salvarme a mí, también va a llamar a toda mi familia. Yo lo creo. Yo creo que este año, si Dios me ha llamado a un encuentro con Él, he ido a un retiro, he ido a unas charlas, me siento motivado, yo declaro que este es año de gracia para mi vida. Mantenerme firme en eso. ¿Claros hasta acá? Amén. ¿Claros hasta acá, familia? Amén. ¿Quién inicia y quién consuma tu fe? Entonces, cuando tú te vas a tu grupo de oración a orar y te pones, Señor, mi problema, Señor, mi hijo, Señor, mi esposa, Señor, mis hemorroides, ¿qué te va a pasar, hermano? Como Pedro te vas a hundir por fijarte tanto en tu tempestad. Tanto que miras tu problema, acuérdate lo que decíamos, recibirás aquello que crees que va a pasar. ¿Ya has entendido todo el conjunto de la enseñanza? ¿Cómo se llama esta enseñanza? Entonces, esto es necesario para que nuestra fe crezca. Lo primero. Lo segundo, para que nuestra fe crezca, y con esto sí termino. Lo segundo, para que nuestra fe crezca, un acto de humildad, hermanos. Para que la fe crezca necesitamos un acto de humildad que encontramos en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Un acto de humildad que encontramos en Lucas 17, versículos 5 y 6. Escucha bien, ¿eh? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué le pidieron los apóstoles al Señor? ¿Qué le pidieron? Fuerte, ¿qué le pidieron? ¿Por qué le pidieron eso? No les pidieron, danos fe. Aumenta lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos, auméntalo. Hazlo mayor, acreciéntalo. Aumentanos la fe. Imagínate, los apóstoles hasta este momento ya botaban chukis, sanaban enfermos, hacían un montón de cosas, pero ¿qué le piden? Aumentanos la fe. Qué humildad para reconocer que nuestra fe puede tener un problema. Qué humildad para reconocer que a lo mejor mi fe ahorita está media chancada. ¿No está chancada, hermano? Mañana vamos a hablar de eso. Pero humildad para reconocer esto. Señor, me cuesta creer en tu existencia. Señor, me cuesta creer en tu palabra. Me cuesta creer que tú oyes y respondes mis oraciones. ¿Qué me tiene que llevar a mí esas dudas de fe, esas crisis de fe? A no apartarme de Dios, sino a pedirle a Él que me la aumente. Hay gente que por soberbia deja de orar. ¿Por qué soberbia? Tú me preguntarás, ¿pero por qué por soberbia deja de orar? Porque no tienes fe, pues. Y cuando una persona no tiene fe, definitivamente dice, esto no funciona. Oye, pero Dios lo dijo. Yo cuando tengo crisis de fe, llegó un momento en una etapa de mi vida en que por 3 años y medio padecí ciertos tipos de quebrantamiento. Me quitó dones, me quitó carismas, no tenía ninguna experiencia de las que he solido en su gracia tener, y en ese momento yo seguía a Dios. Cuando hay algo en la vida que yo no entiendo, doblo mis rodillas y lo adoro. Cuando hay algo que no me funciona, lo alabo. Digo, yo no necesito comprender para creerte. Primero tengo fe y tú vas a abrir mi inteligencia para poder comprender, para después enseñar. Pero primero es la fe. El acto de creer en Dios. ¿Y cuántos en verdad se han puesto a pensar que el ir a orar cuando no tengo ganas y cuando no siento nada es un acto de fe? ¿Cuántos se han puesto a pensar que cuando leo la palabra y no entiendo nada es un acto de fe? ¿Cuántos se han puesto a pensar que cuando voy a comulgar y no entiendo cómo Jesús está en la Eucaristía, pero comulgo porque me han dicho que ahí está y lo dice su palabra? Es un acto de fe. Si estos pequeños actos de fe no tienes en la vida, la fe no aumenta. La fe no aumenta, siempre se estanca.
Yo cuántas veces, hermano, no he sentido ganas de orar. He estado cansado, con sueño. Y hay veces que le he pactado con Dios orar de madrugada todavía. Y me voy a orar, no siento nada, estoy pensando en los grillos, en mi esposa que está roncando y en todas las cosas que están pasando. En el carro de la basura que pasa a las 3:30 de la mañana, en el camión que riega las plantitas a las 5, a las 5:30 que se apaga el semáforo, perdón, la luz del poste de la quinta donde vivo. Entonces yo digo, Señor, pero tú sabes que en mi corazón yo vine buscándote. Hoy día estoy demasiado disipado en la mente, demasiado perturbado, Señor. No me he podido concentrar, pero yo te he venido a buscar a ti. Acto de fe. Y no dice que en la segunda parte de Hebreos 6, que Dios recompensa al que le busca. Hebreos 11:6. Dios recompensa al que le busca. Dios recompensa al que le busca. ¿Cuántos necesitan pedirle con humildad al Señor en esta noche? Señor, aumenta mi fe.